Daniel Ramos presenta. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ya ustedes me conocen, como siempre. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mi top final de favoritas del Miss Venezuela 2022. Y por supuesto ya ustedes vieron que comparto pantalla. En esta oportunidad me acompaña por primera vez, y va a ser la primera de muchas invitaciones, nada más y nada menos que el creador de la cuenta Imperio de la Belleza en Instagram, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, amigo. Muchas gracias, Daniel. La verdad que, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo públicamente en un live, o en este caso en tu canal de YouTube. Ya lo habíamos conversado anteriormente sobre participar o no, pero yo la verdad no parecía. Pero creo que este es un momento perfecto, celebrando los 70 años del concurso más importante de nuestro país. Bueno, llegó el momento, por supuesto, de hablar del Miss Venezuela, de nuestro top final de favoritas, a quien vemos ganando. Y también quiero saber cuáles son tus favoritas y déjamelo saber en los comentarios. Yo los estaré leyendo, él también los va a estar respondiendo, así que los espero en los comentarios a quién ves ganando este Miss Venezuela. Primero vamos a dar nuestras primeras 5 candidatas para completar un top 10 de favoritas. Primero vamos a dar 5 candidatas favoritas, así que te doy el pase para que inicies tú. Ok, mira, sabes que justamente hace unos días lo he publicado en mi cuenta porque pienso que, sin menospreciar y desmeritar el trabajo que todas las chicas vienen realizando, este año tenemos un grupo muy bueno. Sí, no es como años anteriores donde teníamos un grupo de candidatas que claramente era el top 5 porque eran las más integrales. En esta edición tenemos un grupo que resalta en diferentes aspectos. Tenemos unas chicas que son bellas físicamente, son unas mujeres realmente espectaculares, pero les falta quizás un poco más de oratoria. También tenemos el grupo de la oratoria que lo manejan muchas de las chicas, que es realmente increíble, es impactante el dominio, el contenido y cómo cada una de ellas estructura sus ideas y lo expresa. Además de eso tenemos la parte escénica, tenemos unas que manejan su pasarela realmente increíble, también tenemos a esas chicas que tienen ese impacto que tú nada más las ves y tú dices, wow, ella tiene todo para ser Miss Venezuela, simplemente por eso. Nos encantaría y sí, y tenemos un año para poder unir todo esto y enviar una excelente candidata a los concursos internacionales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, iniciando lo que será las 5 candidatas que ocupan mi top 10, principalmente tengo Aragua. Aragua me parece que es una chica enigmática. Ella cuando habla, ella te atrapa. Es una chica sumamente inteligente, es una chica que realmente tiene, como bien lo mencionaron en la entrevista con el jurado, ella ya habla como una Miss Venezuela. O sea, ella provoca a esas mujeres que provoca si quieres escuchándola y Totalmente. Tiene mucho para dar. Es una chica que ha evolucionado muchísimo. En segundo lugar, me gusta Anzoátegui. Me gusta Anzoátegui porque María Ángel Tovar ya la hemos visto hace un buen tiempo y ella es uno de los mejores cuerpos de la competencia, uno de los mejores rostros. Es una chica que ella cuando tiene el factor escenario, ella se crece en el escenario. Creo que tuvo una entrevista aceptable, muy buena. Claro, hay unas cualidades que se pueden explotar de María Ángel y me parece que ella puede estar formando parte de este top. De número 3, me gusta Nueva Esparta, me gusta su estampa. Desde que yo la vi, yo dije, esta mujer es elegante, es bella, es serena, y cuando la comenzamos a ver y desenvolverse en las actividades previas, ella es muy aplomada, es inteligente, es una mujer madura, profesional, y siento que ella encajaría perfecto en ese top 10 porque lo ha demostrado y siento que se lo ha ganado. Es muy bella esa candidata, me gusta. Como número 4, sí, tengo a Portuguesa. Tengo a Portuguesa porque ella lo es todo. O sea, Portuguesa es una mujer que ella dijo, yo cuando participe en el Miss Venezuela yo voy a arrasar. O sea, ella es una mujer arrolladora, es energética. O sea, ella se preparó con todo, ella está decidida a ganar. Además que es una máquina de publicidad, tiene un equipo increíble. Es la única, años sin ver cómo ha manejado las redes sociales, cómo le ha dado publicidad desde los patrocinantes, el evento, absolutamente todo, y eso gusta muchísimo. Además que ella es increíble en todo lo que hace, es una de las,
podemos decir, no hay Miss Perfecta, pero ella es como lo más cercano a eso. No más cercano a eso. Realmente. Ella sí, realmente lo merece también. Y como número 5 en ese top, tengo a Carabobo. Carabobo me gusta mucho también, ¿sabes? Porque desde que la vi en un inicio me gustó físicamente, pero me parece que es una de las chicas más serenas, una de las chicas más serenas que hemos podido ver en este tiempo. Es una chica que me gustó su entrevista, me la sentí súper relajada, la sentí confiada. Cuando ella sale al escenario tiene ese impacto visual que gusta. Siento que una cosa y otra ella va a llegar lejos, siento que va a llegar lejos, es madura, su tono de voz me encanta, es una niña muy dulce y me gusta para este top. Bueno, las primeras 5 de la cuenta en Instagram Imperio de la Belleza es Aragua, Anzoátegui, Nueva Esparta, Portuguesa y Carabobo. Una que otra candidata por allí que también tengo yo en mi top. Ahora yo les voy a dar mis primeras 5 favoritas. Y la primera de ellas es Varinas, a quien yo no veía con posibilidades ni siquiera de un top 10, pero con una entrevista, tuvo la entrevista con el jurado maravillosa. Creo que sí le alcanza para al menos llegar hasta este top. Yo siento que es una candidata de alto calibre, que no supieron jugar con su look y no supieron proyectarla al siguiente nivel, y es bastante lamentable porque tiene material. Otra de las candidatas que también me gusta muchísimo es Sucre, que para mí es de estas misses perfectas. Y cuando hago misses perfectas, que sabe su ángulo, tiene un cuerpo bellísimo, un color de piel maravilloso, tiene estampa de reina. Me gusta muchísimo. Su entrevista no fue tan buena, pero sí siento que le va a alcanzar para un top 10. Y espero que en el poliedro arrase, porque con esa estampa siento que no se va a dejar opacar. Otra que también me gusta muchísimo es Miranda. Esta niña desde el día 1 me ha llamado la atención porque tiene ese charm que siempre ha tenido las candidatas que representan a Miranda. Esa elegancia, ese donaire, me encanta y tiene un rostro espectacular. Es una niña bastante angelical y que siempre está activa en las redes sociales con sus fanáticos. Otra que también veo en este top 10 es a Amazonas. Es de las niñas más completas físicamente, que en un concurso internacional impactaría muchísimo por su belleza, por su belleza exótica, por el cuerpazo que se gasta. Tiene un currículum bastante bueno, pero su entrevista quizás no fue de las más destacadas como yo esperaba, pero de que la vamos a ver en ese top 10 peleando el top 5, la vamos a ver. Y por último, en este primer corte de 5, tengo a la representante de Aragua, que tú también la tienes en tu top. Y bueno, ya tú lo dijiste, ya lo que le falta es botar fuegos artificiales por la boca, porque definitivamente maravillosa, con un verbo exquisito. Es, por supuesto, comunicadora social. Eso me encanta, que sea colega. Es una niña que se preparó intelectualmente para estar en el Miss Venezuela. Mis primeras 5 son Aragua, Amazonas, Miranda, Sucre y Varinas. Ahora vamos con el resto de las candidatas que conforman este top 10 y con las ganadoras. Vamos a ver, ¿con cuál empiezas tú? Wow, qué compromiso, ¿viste? Porque algo que ni siquiera he publicado, pero ya, voy a comenzar por Amazonas. Amazonas va a formar para mí parte de ese top 5. Yo desde que vi a Catherine Bello, te confieso que yo me enamoré de ella. O sea, yo la vi, yo dije, wow, o sea, es una morena, es una muñeca. Cuando la vi hablar, sentí esa dulzura que hay dentro de ella. Cuando comencé a buscar información, su ficha, que es deportista, eso inmediatamente dije, nada, ella es muy disciplinada, estudia medicina. Y todo eso yo dije, ella me encanta, le voy a dar la oportunidad, porque para mí desde este momento ella es la Miss Venezuela, una morena espectacular y tiene un escenario increíble. Entonces siento que sí o sí, ella tiene todo para llegar a ese top 5 de este Miss Venezuela. Como segunda tengo en ese top 5 Andrea Romero. Andrea, bueno, yo la apoyo desde que la conocí. Yo conecto mucho con las Misses, conecto mucho con sus historias, y a tal punto que tú pierdes quizás un poco esa parte neutral de opinión, claro, porque es que la quieres tanto y tú quieres que todo su esfuerzo debía ser recompensado con una corona. Entonces allí es que tú dices, yo quiero que ella llegue lejos, yo quiero que ella se corone. Pero Andrea tiene ese impacto, ya lo hemos conversado, se ha visto muchísimo en redes. Andrea es una morena espectacular, sería un lujo demostrarle al universo qué es llevar una morena de afro, que es llevar una morena venezolana de afro. Sería realmente increíble. Ella me gusta porque ella
ella sabe en lo que debe trabajar y lo viene haciendo, y eso debe valorarse, se debe valorar el esfuerzo a tener una entrevista muy buena, la energía es distinta, el aura que ella refleja también está mucho mejor y ella me encanta. La verdad que Andrea, yo quiero que llegue muy lejos y le deseo lo mejor, pero para mí ella sí o sí debe formar parte de ese top 5. ¿Cuál es la otra que tengo? Déjame ver la chuleta. Ay, la tercera favorita, ¿cuál será? Mira, mi tercera favorita, tengo a Mérida. Oíste, tengo a Mérida porque, mira, yo sinceramente me cuesta llevar muy lejos a una niña de 19 años, porque siento que se necesita bastante para enfrentarse a un concurso como el Miss Venezuela. Se necesitan muchas herramientas, pero ella ha demostrado que para su corta edad tiene una madurez increíble. Es una niña que físicamente es uno de los rostros más bellos de la competencia, por no decir el más bello. Es como leí en estos días, como las misas de antes. Es una niña súper educada, refleja jovialidad, frescura, que eso es muy importante también. Yo la vi y yo dije, sin conocerla mucho, yo dije, esta niña sería perfecta en Japón. Creo que más de uno quedaría perplejo con su belleza y creo que lo ha hecho muy bien y puede sorprender. Entonces quise como seleccionar una de las chicas que no ha sonado mucho, sino después de la entrevista en ese top 5, y ella me gusta. Además, no sé si tú concuerdas conmigo que tienen las chicas que salen de los Andes, porque son unas mujeres que son muy frescas. Podemos ver a Amanda, podemos ver la misma Táchira de este año, que son rostros muy bellos, son elegantes, son educadas. Fernández. También, que son mujeres además muy aguerridas, que no sé, yo siento que esas niñas ya vienen como con un sello de éxito. Tú agarras una de por allá, como lo fue en el año de quizás Veruca Ramírez, y la mandas a un concurso internacional y tenlo por seguro que va a ser un papel increíble. Bueno, ellas tres. Ahora, mi top 2 es Diana Silva. Diana Silva, porque yo te compro mucho la experiencia, Daniel, y la experiencia no se improvisa. Yo la amo a Diana Silva, la he posteado miles de veces, creo que le cambiaré el nombre a la página y le voy a poner también Team Diana Silva otra vez. Trato de apoyarlas a todas porque, claro, es muy bonito cuando tú conoces a una candidata y la ves participar desde sus concursos de hace mucho tiempo. Entonces tú ves esa evolución cuando era una niña, quizás los tropiezos que tuvo, cómo lo fue mejorando. Además que Diana todos conocemos su vida, todos conocemos sus cualidades, conocemos que es una excelente chica y me gusta que se haya ido a los Estados Unidos, me gusta que haya adquirido nuevas experiencias de vida, que haya utilizado lo que le sucedió en el concurso previo para levantar su voz y decir, oye, esto no está bien. Y entonces mi mensaje es, gracias a mi vivencia, yo te puedo recomendar que no hagas esto porque no me funcionó, más bien me afectó después que ella era la máxima favorita en su año y actualmente lo sigue siendo. Ella se ha robado el cariño de toda Venezuela y qué mejor manera que ella vuelva a cerrar como este ciclo siendo coronada, en este caso. Me encanta ambas, la verdad me gustaría ella para el Miss Universo o para el Miss International. Yo no sé, siento que ella es una niña muy dulce que ha gustado mucho en el continente asiático y ella me encanta. Entonces yo en esta ocasión la voy a coronar para el Miss International. Sí, la voy a mandar en mi opinión, ella sería Miss Venezuela Internacional. ¿Y quién sería tu? Y la gran ganadora. Miss Venezuela este año. Mira, estuvo muy difícil porque es que hay unas cosas que hay muchas cosas a considerar, Daniel, porque de este top 5 me encantaría, cualquiera puede ser Miss Venezuela y cualquiera que se corone de ellas, incluso quizás otra de las chicas que pueda sorprender, estaría súper feliz porque ellas han trabajado muchísimo para esto y ya nosotros, como tenemos ese contacto en las redes con ellas, sabemos que son cercanas, son unas chicas preparadas, algunas están nerviosas, la presión, estas chicas no comen muy bien, los ensayos, o sea, todo eso hay que valorarlo muchísimo porque ellas están ahí no solo para cumplir un sueño, sino que también están dejando de hacer otras cosas para representarnos a todos. Entonces, qué mejor manera de aportarle y reconocer ese trabajo bonito. Está bien, alguna falla o quizás no llenan nuestras expectativas. Una cosa que yo rechazo muchísimo y aprovecho este momento para decirlo es que algunas veces el fanatismo
está bien que tú idolatres a una candidata, Claro. pero está mal que tú traspases esa línea del respeto El respeto. para beneficiar a tu candidata y para que puedas hablar mejor, obviamente, de la que tú apoyas para realzarla. Totalmente, Y totalmente. intentar opacar a las otras. Entonces está bien, si no te gusta una candidata, no opines de ella, simplemente no opines absolutamente nada, enfócate en las que realmente te gustan. Y bueno, entonces me había desviado un poquito, pero quería decirte eso. Vale. Ya, mi Miss Venezuela Universo, para mí será Daniela Malavé, será Miss del Tamacuro. Pienso que ella es distinta, sí, hay muchas cosas, ella desde el día número 1 es como llama la atención por ser un prototipo totalmente distinto en lo que se ha coronado en los últimos años. Sería la primera Miss Venezuela cabello corto en la historia. Es una chica educada, es una chica correcta. Además hay muchas cosas que también se evalúan, más que lo que nosotros vemos a simple vista. Hay muchas cosas, del día 1 te están evaluando tu comportamiento, tu disciplina, cómo trabajas, si eres una chica que eres fácil de trabajar, si eres dulce, si ven todas las cualidades que pueden pulir para enviarte a un concurso internacional. Ella lo tiene, además que la chica ha demostrado que además de bella, tiene un cuerpazo, tiene una pasarela distinta pero a la vez imponente, es una chica que se ha expresado muy bien durante todas las entrevistas, va de manera muy correcta, va de pasos firmes y en ese top 5 ella siento que se va a iluminar en ese escenario y se va a coronar como Miss Venezuela 2022. A mí me encanta su elegancia, su belleza, tiene un rostro exquisito, sin duda alguna maravilloso. Bueno, estas fueron las 5 restantes del Imperio de la Belleza y ellas son Amazonas, La Guaira, Mérida, Distrito Capital y Delta Amacuro. Ahora yo voy con mis 5 restantes y la primera de ellas es Portuguesa, una niña que trabajó toda su vida para este momento, que se preparó toda su vida para llegar a Miss Venezuela con todas las herramientas y lo ha demostrado. Yo creo que ella con una estatura más quizás que le hiciera destacar en el grupo, ella fácilmente se hubiese coronado como Miss Venezuela y aún así tiene todo el desparpajo. Ella me recuerda mucho a Alice Henrich por esa soltura y esa actitud que tiene para hacer todo. Otra que también tengo en mi top es a Delta Amacuro. Amo su elegancia, su charm, amo su cuerpazo. Es una niña modelo espectacular. El prototipo de belleza totalmente distinto que le hace que los ojos se te vayan hacia ella. También tengo en mi top a Mérida, obviamente, esta belleza glamorosa de los Andes, una niña educada, de buena familia, con uno de los rostros más bellos de la edición. Me gusta porque ha venido creciendo en la competencia y si de llegar a ganar, ella, yo estoy seguro que seguiría evolucionando, pero muchísimo como el ave fénix rumbo a cualquier concurso internacional. Me gusta muchísimo. Otra de mis favoritas, Distrito Capital, que me encantaría que fuera a Miss International. Diana Silva ya tiene ese bagaje internacional, ya tiene ese piso y yo creo que esto la ayudaría a hacer un buen papel en Miss International, además que tiene la belleza para ese tipo de concurso. Y por supuesto mi última candidata y no menos importante, mi Miss Venezuela rumbo a Miss Universo 2024 ya sería, 23, no sé, no sabemos todavía cuánto Miss Universo se va a hacer el año que viene. Sería a Miss La Guaira Andrea Romero, porque sería la primera Miss con el cabello afro. Por Venezuela sería mostrar un prototipo distinto a lo que hemos enviado estos últimos años a Miss Universo. Tiene un cuerpazo, es preparada, nos ha demostrado en este Miss Venezuela que ella es una mujer de retos. Y lo digo porque en su último concurso internacional quizás no tuvo lo que ella deseaba, pero nos demostró a todos que con trabajo y dedicación todo se puede lograr, y así mismo como lo logró ahorita, lo puede lograr rumbo a Miss Universo, seguirse preparando y mostrar que ella puede representar a Venezuela nuevamente y dejarnos muy, muy, muy en alto. Me encanta y sobre todo su historia de vida que engancharía en Miss Universo. Y bueno, estos fueron nuestros tops. El resto de mis candidatas son Portuguesa, Delta Amacuro, Mérida, Distrito Capital y La Guaira.
Estos son nuestros top 10, pero ahora les voy a mostrar el top 10 de algunos de los misólogos y algunas cuentas en Instagram, así que vamos a ver. Para los que no me conocen, soy Benjamín Serrano de las Mariquitas de Osmel y vengo a presentarles mi top 10 rumbo al Miss Venezuela 2022. Así que antes de empezar quiero mencionarle que las dos ganadoras las elegí básicamente por su belleza, por lo que ha habido en concurso y tienen un año para prepararse, así que les presento desde la primera finalista hacia abajo y son Distrito Capital, Portuguesa, del Tamacuro, Mérida, Amazonas, Aragua, Cojedes y Yaracuy. Y al Miss International va María Ángel Tovar, Miss Anzoátegui, y al Miss Universo va Miss La Guaira, Andrea Romero, convirtiéndose así en nuestra próxima Miss Venezuela. Espero les guste y nos vemos en la noche más linda del año. Bueno, mi gente, estos fueron nuestros tops, los tops de los misólogos en Instagram, los tops de ustedes. Ahora los quiero conocer, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué esperas ya para finalizar? ¿Qué esperas para esta noche del Miss Venezuela, donde vamos a conocer a nuestras dos reinas para los concursos internacionales? Mira, para este Miss Venezuela sí tengo altas expectativas, pero también creo que van a haber muchas sorpresas. Creo que esperamos un evento de altura. Ya hemos visto en las redes sociales cómo va el escenario, que va a ser histórico. Va a ser el escenario más grande jamás construido en el Poliedro de Caracas. Va a haber muchos homenajes, claro que sí. Me encantaría ver por menos la mayoría de las Miss Venezuelas anteriores posibles. Que ellas son las protagonistas de este magno evento, además de todas las personas que han formado parte y han trabajado arduamente por escribir un pedacito de la historia del Miss Venezuela. Entonces, qué mejor manera de reconocer no solamente a las Misses, sino también a coreógrafos que han estado años anteriores, animadores. Entiendo que eso viene, se ha comentado en redes sociales que van a haber muchas sorpresas, que el evento va a estar de altura, pero sí, quiero que por lo menos sea reconocido el trabajo de muchas personas que realmente han elevado el nombre del Miss Venezuela hasta posicionarlo como la marca internacional e inmediata de nuestro país a nivel mundial. Así es. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Los invito a que sigan al Imperio de la Belleza en Instagram, así que corran al finalizar de ver este video a seguirlo en Instagram, porque no es su primera vez. Va a ser la primera vez de muchas invitaciones que vienen en este canal. Muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, regalarme un like, seguirme en Instagram como @soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.